Gracias, Russo. Exactamente. Estamos con el economista Gonzalo Zunino, que es director del Centro de Investigaciones Económicas, y lo convocamos para que nos explique un poco más en qué consiste este anteproyecto de reforma de la seguridad social. Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por su visita. A ver, lo primero que hay que entender es que es necesario reformar el actual sistema que tenemos, ¿no? de seguridad social, porque colapsa o va a colapsar en cualquier momento, atendiendo la realidad del país, ¿no? Bueno, sí, es necesario reformar y es por un tema de sostenibilidad financiera. Yo creo que colapsa, capaz que es demasiado... Sí, capaz que no en lo inmediato, pero bueno, evidentemente sigue generándole pérdidas al país, porque Sí, permanentemente hay que estar inyectando dinero en el Banco de Previsión Social, sí, ¿no? hay una tendencia del gasto que es creciente, básicamente debido al envejecimiento poblacional y a la cobertura elevada que tiene Uruguay. Y eso hace que, digamos, la proyección de gastos se desvíe de lo que es la proyección de ingresos. Las fuentes de financiamiento actuales evolucionan más o menos con el PBI de la economía, y la proyección de gastos indicaría que el gasto en jubilaciones y pensiones se incrementaría más o menos 3 puntos del PBI en las próximas décadas. Entonces hay ahí un diferencial que hoy no sabemos cómo financiarlo, y la reforma apunta a tratar de cerrar esa brecha para, en un horizonte de mediano o largo plazo, saber que el país cuenta con las fuentes de financiamiento para hacer frente a las jubilaciones y pensiones. Para que la gente lo entienda, ¿no? O sea, la expectativa de vida aumentó notoriamente en las últimas décadas, ¿no? Por lo tanto, la gente sigue percibiendo más tiempo jubilación. ¿Y qué pasa con los aportes? Porque en definitiva esas jubilaciones se cobran con los aportes de quienes estamos activos todavía, ¿no? ¿Se redujeron también los aportes con relación a los últimos años, a las últimas décadas? No. Los aportes tienen una evolución que, digamos, varía con el ciclo económico. Entonces hay momentos, incluso ahora venimos de la pandemia, que fue una recesión importante con caída del empleo, y entonces uno, si mira ese punto en particular, puede pensar que los aportes hayan caído. Con la mirada tendencial no han caído. La evolución de los ingresos es razonable y es la prevista, solo que en una sociedad que va envejeciendo y cada vez hay más personas que cobran pasividades, y por un tiempo más largo, los gastos son los que se empiezan a desacoplar. No tanto los ingresos, que han tenido la trayectoria esperada, digamos. Sí, exactamente, cada vez son más y durante más tiempo los que cobran. ¿Cuáles son los puntos más importantes a resolver con esta reforma? Entonces, bueno, el primer punto a resolver es justamente esto que comentábamos, asegurar que tenemos el financiamiento para cubrir las jubilaciones y pensiones, ¿no? Obviamente es un tipo de transferencia, un tipo de gasto que es muy relevante para una gran porción de la población, y es necesario saber que tenemos respaldo financiero para poder pagarlas. Entonces, el primer objetivo de la reforma tiene que ser recuperar la sostenibilidad financiera del sistema. El segundo objetivo, o digamos, un objetivo adicional que podría ser muy interesante, dado que uno asume la tarea de reformar, es resolver inequidades que hay hoy presentes en el sistema, que básicamente implican que no todo el mundo tiene el mismo tratamiento al interior del mismo. ¿Por qué? Porque hay muchos subsistemas, y porque incluso dentro de los subsistemas hay regímenes diferentes, con excepciones, con bonificaciones. Entonces, tratar de resolver esa heterogeneidad bien importante que hay dentro del sistema sería otro objetivo. Y yo le agregaría un tercer objetivo, que es fortalecer la regulación del sistema. El sistema hoy básicamente tiene un volumen de gasto que es superior a lo que uno puede pensar de educación, salud. Es básicamente el programa de transferencias más importante del sector público, y hay poca regulación sobre esto que decimos, informes frecuentes de sostenibilidad, y esto para el régimen general, pero también para los subsistemas. Por ejemplo, no debería ocurrir esta situación donde algunos de los subsistemas están básicamente, sí, en ese caso, al borde de quedarse sin reservas, y no hubo un ente regulador que lo detectó previamente y exigió modificaciones con tiempo,
para que en el momento de hacerlas no sean tan bruscas. Estos subsistemas refieren, por ejemplo, a las distintas cajas que hay. Estos subsistemas... O sea, básicamente es eso, y unificar los criterios para que en definitiva todos los trabajadores tengamos un sistema común. Exactamente, unificar y resolver heterogeneidades. Puede haber casos donde realmente las distintas situaciones laborales ameriten un tratamiento diferencial. Pero hoy tenemos diferentes subsistemas con tratamientos diferenciales no necesariamente justificados, claro, y con una racionalidad que diga este tratamiento excepcional tiene sentido. Y sí, los subsistemas hablamos de las 3 cajas paraestatales, bancaria, notarial y profesional, los servicios públicos de retiros, que son el militar y el policial. Pero también hay heterogeneidad dentro del propio régimen general. En BPS tenemos la caja rural, que tiene un esquema distinto al de industria y comercio, con aportes patronales significativamente menores, y tenemos también régimen o tratamiento diferente entre los asalariados y los trabajadores independientes, claro, que aportan por salarios fictos y no por, claro, ingresos reales. Vamos a hablar a la gente para que lo entiendan. Por ejemplo, yo nací en 1976, tengo 46 años, eso implica que en caso de aprobarse esta reforma, me voy a poder jubilar a los 65 años. En tu caso sí. En mi caso sí. ¿A partir de cuándo es lo que empieza a cambiar entonces estas condiciones? Recordamos, al día de hoy es a los 60 que nos podemos jubilar. Sí. La edad mínima de retiro es a los 60, hay que tener que no todos los casos o no toda la población llega. El causal es edad y años de servicio o años de aporte, que hoy están en 30. Hoy dice 30 años de trabajo o 60 años. La combinación. La combinación. 60 años con 30 años de trabajo. Exactamente. Si no cumple los 30 años de trabajo, tengo que seguir trabajando algunos años más hasta cumplir con los 30. Claro, la causal se configura con las dos, con las dos condiciones. Perfecto. A partir de la reforma, en caso de que se aplique. A partir de los nacidos en el 67, en el anteproyecto que todavía ni siquiera está en el Parlamento, ¿no? Pero en el anteproyecto que está circulando, a partir de los nacidos en 1967, se va a ir agregando, o la edad mínima de retiro se va a ir corriendo un año por año calendario, ¿sí? Entonces los de 68 van a tener una edad mínima de 61, los nacidos en el 69, 62, y así vamos hasta llegar a los 65 años. Entonces la edad mínima de retiro se va a alcanzar, digamos, más rápido, o va a ser un movimiento más rápido que el resto de los parámetros que cambian en el sistema, donde la transición está prevista para 20 años, ¿sí? Entonces va a haber 20 años donde quienes se vayan retirando van a tener una proporción del régimen actual y una proporción del nuevo régimen. ¿Qué pasa con las AFAP, por ejemplo? ¿También deben acoplarse a este nuevo régimen de retiro? Digo, yo tengo mi aporte a una AFAP, también recién podré cobrarlos a partir de los 65 cuando me retire. Sí, en realidad a partir de los 65 o cuando configures el causal jubilatorio, que debería ser a los 65, van a quedar o van a sobrevivir algunos regímenes excepcionales o bonificados que hay personas que podrían jubilarse antes de los 65. Sí, como ya existen, ¿no? Militares, maestras... Sí, hay muchos regímenes bonificados en el sector público, maestros, por ejemplo, pero también militares, policías. Militares y policías, además de la bonificación, esta idea, cuando hablamos de bonificaciones, es esta idea de que, por ejemplo, cada 5 años te computan 6 o 7 en el caso de los policías. Pero también policiales y militares tienen unos regímenes especiales de retiro obligatorio que, dependiendo de la tarea que cumplan, obligatoriamente se tienen que retirar a una edad más temprana. Esos causales de retiro obligatorio, si bien se van a posponer en el tiempo, van a seguir persistiendo, por lo cual esa idea que hablábamos de convergencia también no es completa, ¿sí? Varias de las cosas que hoy son regímenes excepcionales se mantendrían en el anteproyecto. ¿Qué pasa? Y nos llegan algunas consultas, alguna que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de hijos que pueden tener las mujeres, si también eso afecta la edad de retiro. Bueno, sí.
Cada hijo, cada hijo te permite un año adicional. Eso se incorporó en lo que fue la reforma del 2008. Eso se mantiene, incluso se extiende ahora, permitiendo más hijos, digamos, más opción de que te bonifiquen la edad de retiro por hijo nacido vivo. Y hay una adicional, digamos, beneficio que puede ser que para las mujeres, o que está, digamos, estipulado en el anteproyecto, las mujeres podrían no considerar en el cálculo del sueldo básico jubilatorio los años, o 1 o 2 años, a partir del nacimiento del niño. O sea, si bajaron mucho su nivel de actividad y su nivel de ingresos, esos años podrían no considerarse en lo que se considera el cálculo del sueldo básico jubilatorio. Está muy bien. De la reforma jubilatoria se viene hablando hace muchísimo tiempo. Y hay que ponerle el cascabel al gato, ¿no? Alguien la tiene que hacer, o la tiene que hacer, o la va a tener que hacer. Este anteproyecto, ¿va encaminando bien el tema? O sea, ¿es una solución real a tu criterio? Bueno, a ver, decíamos, el punto principal de la reforma es garantizar la sostenibilidad del sistema. Este proyecto, las proyecciones que están circulando, indican que modera el gasto, incluso lo reduce, partiendo hoy el gasto en seguridad social es más o menos 10 puntos del PBI, y la proyección es que a largo plazo ese gasto en jubilaciones y pensiones se reduciría a 9 puntos del PBI. Habíamos comentado hace unos minutos que los ingresos o la fuente de financiamiento del sistema básicamente evolucionan con el PBI, con lo cual si el gasto reduce o digamos, baja en términos del PBI, podríamos decir que se garantiza la sostenibilidad. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema apunta a solucionar lo que es el principal proyecto. Hay matices, digamos, en cómo hacer eso, y entonces hay una legítima discusión o debate sobre si es la única forma de resolverlo. Dijimos, tenemos una brecha entre gastos e ingresos que se puede solucionar moderando gasto. Este anteproyecto, la solución que plantea es completamente desde el lado del gasto. Soluciones alternativas podrían ser buscar fuentes de financiamiento alternativas o una posición intermedia entre las dos, ¿sí? Podríamos decir que este proyecto, las proyecciones que están realizadas, soluciona el problema de sostenibilidad, lo hace completamente del lado del gasto, y eso probablemente abra ahí algún margen de debate, porque si bien todo el mundo está de acuerdo en que el sistema de jubilaciones y pensiones tiene que ser financieramente sostenible, la forma en que se logra esa sostenibilidad abre un debate y matices de preferencias que tienen legitimidad, digamos. Bueno, en principio aquí aportaríamos 5 años más a los trabajadores y cobraríamos 5 años más tarde también, ¿no? Entonces, ahí hay una ecuación que hace que se gaste menos. Bueno, claramente, esa idea de la corrección por el lado del gasto digamos, se resuelve de esta forma. Retiros más tardíos, entonces hay menos años la gente cobrando jubilaciones, y hay algunos cambios paramétricos que hacen que respecto al régimen actual las jubilaciones previstas sean algo más bajas. Veremos qué pasa con todo esto. Es un anteproyecto que presentó el presidente de la República. Veremos en definitiva si se aprueba tal cual está, si se hacen algunas reformas al respecto. Lo cierto es que es una discusión que da para mucho tiempo de aquí en adelante, ¿no? O sea, no se va a resolver ahora en lo inmediato. Bueno, por ahora no está en el Parlamento. Una vez que entre, habrá que ver si se llega rápido a consenso. Si sube, baja y sube, esas cosas. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo y por la claridad para explicar este tema que no le queda muy claro a todo el mundo. Tratamos de bajarlo a tierra con la participación de un experto, el economista Gonzalo Zunino, que es director del Centro de Investigaciones Económicas. Muchas gracias.